Saludos y buenas noches. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Hola, María Rivas Barragán, muy buenas noches. Hola, bendiciones, hermana querida, muy buenas noches y bienvenida. Qué bueno verlos. Eh, Le damos gracias a Dios porque Caleb y yo ya estamos de vuelta acá en nuestro centro de operaciones, estamos acá en Lima, luego de 10 días de un periplo por Amazonas, San Martín. Finalmente ya estamos en casa. Llegamos el sábado a las 8 de la noche más o menos. Bueno, descansando un poco ayer, hoy día ya reincorporándose a la chamba y reincorporándose también para seguir compartiendo la poderosa palabra de Dios. Ya es una bendición reunirnos, juntarnos. Todo esto lo hace el precioso Espíritu Santo con sus infinitos lazos de amor que nos une, nos reúne cada noche. Le damos gracias a Dios por Emilio Mori, nuestro hermano querido, también Juan González, que ya están en la sintonía. Vamos a comenzar orando, toda vez que queremos honrar la puntualidad de los que puntualmente se reúnen. No queremos ir alargando para comenzar 8:35, 8, no, vamos a comenzar siempre a las 8:30, como siempre lo hacemos, entregando este tiempo al Señor. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, solo tenemos palabras, Señor, de gratitud a ti por todo tu amor y bondad. Gracias, Padre, porque tú nos separaste desde antes de la fundación del mundo, nos predestinaste, Señor. Qué bueno saber que no somos producto de la casualidad. Qué bueno que no somos la suerte o el azar de algo o de alguien, sino que estuvimos en el corazón tuyo desde antes de la fundación del mundo. Qué tremendo, Señor. Muchas gracias. Gracias, Padre. Señor, perdona todos nuestros pecados. Nos has llamado a santidad. Nos has llamado a ser perfectos delante de tu presencia, Señor. Estamos en el proceso. No somos perfectos, papá. Tú lo sabes. Pero somos santos, Señor, porque tú eres santo. Y a través de Jesucristo, Señor, nos has glorificado. Gracias, Señor. No en nuestros méritos, sino en los méritos de nuestro Señor Jesucristo, que nos dio salvación, que nos dio vida y vida en abundancia. Gracias, Señor. Perdona todos nuestros pecados, todas aquellas cosas, áreas, pensamientos, acciones que nos alejan de tu presencia, Señor, que son abominación delante de ti. Perdónanos. Reconocemos nuestra necesidad de ti. Reconocemos que sin ti no somos nada, Señor. Que tenemos solamente un corazón lleno de gratitud hacia ti, Señor, por darnos la vida y por darnos la oportunidad de ser salvos, por habernos escogido, llamados, predestinados desde antes de la fundación del mundo, Señor, para tu gloria, para tu reino. Gracias, Señor. Es más de lo que yo puedo entender, es más de lo que yo puedo comprender, es más de lo que yo puedo enseñar, Señor. Es divino, es tuyo, Señor. Queremos honrarte en esta noche y bendecirte en el nombre de Jesús. Orar por cada hermano, por cada hermana que
está luchando por conectarse, Señor, bendícelos. Donde quiera que estén, alcánzalos con tus lazos de amor, oh Dios mío, y tu gracia infinita, Señor, los bendiga siempre. En el nombre precioso de Jesús, todos dicen amén, amén y amén. Aleluya. Bienvenida, familia. Hemos titulado el título de esta noche, que está también acá en la Biblia, más que vencedores. Estamos en Romanos 8:28. En realidad, el libro de Romanos es un libro muy profundo. Hay mucha doctrina acá, mucha enseñanza. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Roma, donde les da unas pautas precisas, cómo llevar un cristianismo de excelencia. Sabemos, dice acá, yo les voy a pedir que lean todo el capítulo 18. En realidad, todo el libro es muy bueno, el libro de Romanos, pero el capítulo 8 es en particular especial. Me agradaría que ustedes lo lean con detenimiento para que entiendan esta parte de las enseñanzas. Dice así Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice el verso 31. Acá, mis hermanos, en estos 3, 4 pasajes hay toneladas de información que, si nosotros nos ponemos a estudiarlos, a meditarlos, vamos a ser instruidos para toda buena obra. Dice aquí la palabra del Señor, el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Roma, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, mis hermanos, no hay quien busque a Dios. Es Dios el que nos llamó. Dios es el que nos escogió. Dios es el que nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Porque acá fíjese lo que dice. Por favor, su atención aquí. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. A los que antes conoció, también los predestinó. Es decir, nosotros somos predestinados. Ahora, ¿cuándo nos conoció el Señor? Para habernos predestinados para esta etapa, para esta generación, para este tiempo. ¿Cuándo? Él nos conoció antes de la fundación del mundo. Esto es profundo, esto es tremendo. Usted podrá decir, ay, hermano Max, pero yo no entiendo eso. Yo sé, su cerebro es muy pequeño, hermano, el mío también lo es. Hay cosas tan profundas que, si queremos entenderlo en nuestra pequeña masa encefálica, no lo vamos a lograr. Acá dice, fíjese, porque a los que antes conoció, es decir, antes de la fundación del mundo, Él nos conoció. Estábamos en el corazón de Dios antes de que este mundo fuese formado. Esto es tremendo, ¿verdad? Nos fracciona el cerebro. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cuándo nació el Señor Jesucristo? Hace 2000 años. Entonces, si el Señor ya quería que fuésemos a la imagen de su Hijo, quiere decir que Él nos predestinó mucho más antes de que nuestro Señor Jesús iba a venir. Pero para reforzar esta
esta escritura, vamos a Efesios, el mismo apóstol Pablo escribiendo ahora a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 1, versos 3 y 4, miren lo que dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Ah, rico, ¿verdad? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según el verso 4. Miren lo que dice el verso 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Dice que él nos escogió. El verso 4, voy a repetir, dice, según nos escogió en él, en Cristo Jesús, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Estamos llamados a ser santos, hermano. Es decir, delante de nuestro Dios nosotros somos santos. ¿Por qué? Porque nosotros somos muy buena gente, porque nos merecemos, porque es, digamos, nuestro atributo. No, es a través de Jesucristo. Nosotros vivimos en un mundo imperfecto. No somos perfectos. Estamos en el proceso. No somos el producto terminado. Vamos camino hacia la perfección hasta que podamos llegar a la estatura de la plenitud de Jesucristo. Ahora, probablemente si un hermano o una hermana del grupo dice, bueno, yo soy santo, porque Dios es santo, probablemente hay gente que se ría, jajaja. O si yo digo, yo soy santo, entonces probablemente digan, el hermano Max ya se rayó. Él cree que es santo. Pero la escritura dice, la palabra de Dios dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Nosotros hemos sido, amados hermanos, si pueden entender esto, ya hemos ganado la noche. Dice que nosotros hemos sido llamados, hemos sido escogidos antes de la fundación del mundo. El mundo debe tener algunos millones de años de fundado. Pero antes de esa fundación, el Señor ya nos escogió. Es decir, ya estábamos en el corazón de Dios. Usted, amada hermana, amado hermano, ya estaba en el proyecto de Dios, en el plan original de Dios, ya usted existía. Qué tremendo, ¿verdad? Eso no lo puedo entender. No lo podemos entender. ¿Cómo es posible que antes que este mundo fuese creado, antes de que el Señor diga sea la luz, ya nosotros estábamos en el corazón de Dios? Parece una nueva doctrina, parece que estamos enseñando, no sé, una nueva profecía, pero no, es lo que está escrito acá en la palabra del Señor. Y Dios y su palabra son uno solo. La palabra de Dios es la inspiración de Dios. Él escribió esta palabra para usted y para mí en esta noche, para que usted entienda lo grande, lo maravilloso, lo soberano que es Dios. Imagínese, imagínese por un instante que nosotros hemos sido conocidos por nuestro Señor. Por eso que el salmista David va a decir, mi embrión vieron tus ojos. Es decir, cuando él fue concebido en el vientre de su madre, cuando apenas era un huevo o cigote, el rey David le dice a Dios, mi embrión vieron tus ojos. Ahora, esto nos lleva a una conclusión. Nosotros no somos casualidad, hermano. Usted no es casualidad. No es el azar del destino, no fue una noche así cálida, así muy calurosa de papá y de mamá. Y no. Obedece todo a un propósito divino, a un plan divino. Usted ya fue predestinado. Siéntase un predestinado de Dios.
Y no es que nosotros hayamos buscado a Dios. Él nos escogió a nosotros. Él nos llamó, nos puso un nombre. Él nos predestinó antes de la fundación del mundo. Eso es algo que por ahí nos va a complicar un poco entenderlo. No lo vamos a poder entender de repente. Solo tenemos que aceptarlo. Solo tenemos que obedecer lo que la palabra de Dios dice. Y si la palabra de Dios dice que según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, el amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Qué tremendo, ¿verdad? Son estas revelaciones que te ponen en stand-by, que te ponen en una perspectiva diferente. Porque cuando nuestro pequeño cerebro, nuestro diminuto cerebro no alcanza a entender esas cosas, es cuando nosotros ponemos nuestros ojos en el infinito. ¿No es cierto? Es cuando decimos, ¡ala! ¿Y ahora cómo es esto? Yo no entiendo eso, hermano Max. ¿Cómo? Aquí está en las Escrituras. El Señor, Él es el soberano. Él puede hacer las cosas que Él quiere. Él puede hacer su antojo. Lo hizo desde antes de la fundación del mundo, lo hizo cuando fundó este universo y lo hizo hoy por hoy para nosotros, para usted y para mí. Sabemos que Dios gobierna y dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Él dice, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Eso no quiere decir que no nos va a pasar algunas cosas malas. Eso no quiere decir que alguna vez no vamos a tener una mala cosecha. No quiere decir que vamos a perder un trabajo o vamos a perder un ser querido. No, no está diciendo de eso. Está diciendo que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Hermano Mac, ¿cómo puede ser una ofensa algo que edifique mi vida? Ese es el misterio de Dios, que Él puede hacer las cosas malas, las cosas negativas, las cosas tan terribles que pueden sucederlo, lo puede transformar en algo bueno, en algo glorioso para su gloria. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo. Antes de eso, ya existíamos en el corazón de Dios. Por tanto, usted no es un huerfanito, no es una huerfanita, no. Tenemos un padre, tenemos una herencia, tenemos una eternidad con el Señor. Dice a través de Jesucristo, ¿verdad? A través de su Hijo. ¿Para qué? Para que el Señor Jesucristo sea la primicia de toda la creación. Ahora, la mayor y más eficaz seguridad, convicción que el hombre necesita como un ancla firme de su alma es conocer y entender que Dios en Cristo y por Cristo dispone, sostiene, gobierna y administra todos los asuntos personales e impersonales del universo entero. Él es soberano por todo. Nada se mueve en este mundo si el Señor no lo sabe. Ni las hojas de los árboles se mueven si no es por su poder. Un pajarito no cae al piso si Él no lo sabe. Dice que los cabellos de nuestra cabeza todos están contados. Dice la Biblia que Él llama a las estrellas. Usted mire el firmamento. Bueno, acá en Lima no se puede ver un cielo estrellado, pero en otros lugares sí, ¿no? Entonces, usted ve la infinidad, la constelación de estrellas, y el Señor llama a las estrellas por su nombre, a cada uno por su nombre. Qué tremendo, ¿no? Tremendo. Es realmente inexplicable. Conocer
y entender que Dios en Cristo y por Cristo dispone, sostiene, gobierna y administra todos los asuntos personales e impersonales del universo, conforme a su beneplácito y en favor de aquellos que aman desde antes de la fundación del mundo. Eso se llama soberanía. Eso se llama ser un Dios que no hay nadie como Él, que nadie lo iguala, que nadie lo compara. Según las Escrituras, hablar de soberano o de soberanía es hablar de la supremacía de Dios, es hablar de la realeza de Dios, es hablar de la majestad de Dios, es hablar de la divinidad de Dios. Eso es soberanía. Es reconocer, mis hermanos, que Dios es el Todopoderoso, el poseedor de todo el gobierno en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No hay nadie como Él. No hay nadie como Él. No hay presidente, gobernante, mandamás en esta tierra. ¿Y acaso podía hacerle un pequeño reflejo de lo que es Él? No. Por más poderoso que se crea, por más Putin que sea, ¿no? Porque Putin es un Putin, ¿no? Y cree que tiene el poder de destruir el mundo, o el chino medio loco de Corea, que está loco el chino, ¿no? Que bueno, pues cree que ese viene a ser un vil gusano rastrero de la tierra delante de nuestro Dios. Si el Señor lo cierra el caño, ahorita puede convertirse como lo convirtió a Nabucodonosor en una bestia, pastando ahí, comiendo pasto. Sí, tremendo. Ese es nuestro Dios. Esa es la soberanía de nuestro Dios. Ahora, hablar de soberanía es reconocer que Dios es el Todopoderoso, el que gobierna el cielo, la tierra y debajo de la tierra también. Ninguno puede vencer, ni frustrar, ni resistir su perfecta voluntad y sus inescrutables consejos. Lo que Él te ordena, lo que Él te aconseja es verdad y funcionará en el mundo porque Él lo estableció así, las reglas las hizo Él. Las leyes que gobiernan este universo, Él las hizo. La ley de la gravedad, Él lo hizo. Por eso Él puede vencer la ley de la gravedad. ¿Correcto? Las fuerzas de la naturaleza, Él las creó. Las fuerzas de los animales, Él puso al búfalo, los animales, con esa fortaleza, con ese poder, ¿no? Ellos reflejan el poder de Dios. ¿Cómo les dio tanto poder a esos animales? Lo hizo el Señor para mostrar su magnificencia, ¿no? Entonces, mis hermanos, decir que Dios es soberano, amados hermanos, es humillarse ante su gobierno sobre las naciones. Dios es el que establece los reinos y los pone fin. Él pone reyes y saca reyes. Sí. Él a la nación de Israel, cuando ellos lo honraban, lo glorificaban, eran bendecidos. Y todos sus enemigos estaban bajo sus pies. Pero cuando ellos se enaltecían, se llenaban de arrogancia, se llenaban de orgullo, de soberbia, de vanidad, entonces el Señor quitaba su cobertura, quitaba su protección y venían los caldeos, los atacaban, venían los babilonios, los atacaban y los esclavizaban, ¿no? Venían los romanos, los aplastaban, ¿me entiende? Cuando nos separamos de Dios, estamos a merced del enemigo. Él nos ataca, Él nos contrasuelea y nos hace daño. Dios es quien guía y determina el curso de toda existencia. Toda, absolutamente toda existencia depende de Él. Todo ser viviente, toda planta, toda fuerza de la naturaleza, todo depende de Él porque nuestro Dios es soberano. Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de Señores. Él es el que gobierna el cielo y tierra y debajo de la tierra. Imagínense si alguien puede levantarse por más poderoso que
que se crea o que le den la autoridad y el poder, no es nada delante de nuestro Señor. No es nada. Hace un tiempo tuvimos un presidente acá en Perú. Ahora está preso en Barbadillo. Hace otro tiempo tuvimos otro presidente. Lo trajeron hace poco extraditado a Estados Unidos. Porque obró mal. Hay otro presidente que también está ahí, obró mal. Yo no estoy acá para hablar de política, pero es el Señor el que dice la Biblia que el que pone reyes y saca reyes también. Israel fue gobernado por monarquías, por reyes que el Señor puso. Por ejemplo, ¿no? Está el rey David, gobernó Israel por 40 años y lo hizo con justicia divina, ¿no? Fue un hombre conforme al corazón de Dios. Pero hubieron otros reyes que gobernaron Israel que fueron un problema grave. Ahí está Acab, que se casó con Jezabel, con esta mujer endemoniada, y llevó a todo el pueblo de Israel a la desgracia. Él pone reyes y saca reyes. Decir que Dios es soberano es vivir, mis hermanos, al amparo y descanso de su presencia en nuestras vidas. Es una verdad que ha sostenido a los escogidos en toda su historia. En este último viaje me he encontrado con mucha gente, con muchos amigos, con muchos ex compañeros de clase, de salón, y entre otras cosas que ellos cuestionan, ¿no? La soberanía de Dios. Ellos dicen, pero desde que hemos nacido sabemos que ya el Señor viene y viene y no hay cuando llegue. Es que cuando llegue no habrá más remedio. Ahora, nosotros tenemos que entender que vivimos tiempos complicados, muy complicados. He tenido gratas sorpresas, pero también algunas que no muy gratas, ¿no? Por ejemplo, he encontrado de nuestro grupo muchas ex compañeras de estudio que tienen hogares disfuncionales, que se han separado de sus esposos, que crían a sus hijos solos, ¿no? O mejor dicho, solas, ¿no? Están saliendo adelante, sí, pero nos damos cuenta que eso no fue el propósito de Dios. Algo pasó allí. Y varias de ellas, ¿no? Varias de ellas. Entonces, me preocupó, pero al final en Tarapoto encontré con un amigo Mauro. Entonces, ver a su familia, a su esposa, a sus hijos, a sus nietos, un hogar formado, establecido, progresista, trabajando, prósperos, entonces nos emociona, nos alegra de verlos cómo van saliendo adelante en medio de un mundo tan complicado que nos ha tocado vivir, en medio de un sistema que cada vez más está tratando de implantar la antesala de la llegada del anticristo. Hay capitales en el mundo que están dirigidos a poder establecer la ideología de género en las naciones. Es terrible. Ofrecen al Perú, ¿no? Un dinero, pero establece la ideología de género en sus colegios, lleva para adelante esto, ¿no? ¿Y qué está sucediendo? Es que se está atentando contra el orden de Dios, contra el orden de la familia, del papá, de la mamá y de los hijos y de las hijas. Entonces, eso es lo que estamos viviendo en nuestra actualidad. Están comprando la línea editorial de los noticieros y ellos, evidentemente, por unos millones de dólares, entonces no les importa. ¿Y qué es lo que somos? Somos el resultado de lo que ellos nos quieren vender, de lo que ellos nos quieren meter en la cabeza, alterando el orden y el principio y la soberanía de Dios del cual nosotros dependemos. La soberanía de Dios, amados hermanos, es la clave de toda la historia. Es el principal argumento y fundamento de las Escrituras. Si no entendemos que nuestro Dios es soberano y que no tiene que sujetarse ni someterse a nada ni a nadie en este universo, entonces
Si no podemos entender eso, entonces vamos a tener un Dios pequeño y un diablo grande, un enemigo grande. Y eso no es así, nunca fue así. Nosotros tenemos que entender que nuestro Dios es soberano, que Él es el Todopoderoso, Rey de Reyes, Señor de Señores, que no hay nadie como Él y que Él nos amó de tal manera que ha enviado a su Hijo a morir por nosotros. Y que Él, en su infinito amor, en su gracia eterna, nos escogió, nos separó, nos predestinó y nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales antes de la fundación del mundo. Eso es tremendo. Eso es tremendo para un creyente, para un cristiano. Entonces, si usted conoce cuál es la fuente de su gozo, si usted sabe que ha entregado su vida a Cristo, que su nombre ha sido escrito en el libro de la vida, que ha sido lavado en la sangre del Cordero, que ha sido sellado por el Espíritu Santo, que ha sido puesto un nombre, y usted no está compartiendo la fuente de ese gozo, hay un problema en usted. Si usted no está extendiendo, no está divulgando la fuente de su gozo, de su salvación, de su vida eterna, sin importar el futuro eterno que le esperan a aquellas personas a las cuales usted no los comparte, eso es algo terrible. Nosotros tenemos una responsabilidad divina de poder compartir el evangelio de salvación contra todos. Probablemente nos ha invitado, o sea, nos ha llamado a ser, digamos que un misionero allá en la India, o en la China, o en Corea, ¿no? O en Turquía. Probablemente no, pero sí tiene la responsabilidad divina de compartir con su entorno, con la gente que está a su lado, que se llama prójimo, porque es próximo a usted. Entonces, la pregunta en esta noche, mis queridos hermanos y hermanas, es: ¿cuándo fue la última vez que usted le compartió las buenas nuevas de salvación a alguien? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo le dijo a alguien, estoy orando por ti? ¿Cuándo le dijo a alguien, sabes, tengo tanto amor por ti que no dejaré de orar hasta que tú conozcas al Dios que yo conozco? Te voy a decir un secreto. Tengo algo en mi corazón que arde por ti y por mí. Se llama el Espíritu Santo de Dios. Y yo quiero que tú lo conozcas, yo quiero que tú lo tengas, yo quiero que tú seas salvo también. Alguien lo hizo por nosotros. Alguien lo hizo por nosotros. Entonces es nuestro deber como creyentes, como cristianos, sabiendo la gran comisión que el Señor Jesús nos ha dejado, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, sabiendo que es una responsabilidad divina. Ay, hermano Max, pero yo no sé testificar, yo no sé cómo hablar. ¿Sabe una cosa? Déjeme decirle algo. Si solamente usted le dice, mira lo que el Señor ha hecho en mí, mira que de tal manera me amó el Señor que envió a su Hijo a morir por mí. Eso es lo medular, lo básico. Ahora, déjeme decirle también en honor a la verdad que cuando usted aceptó a Jesucristo como su Dios, como su Señor y Salvador, el Espíritu Santo vino a usted. Él vive en usted. Y Él está esperando que usted abra su boca para poder fluir. Ahora, acá hay un tema que seguro lo vamos a ir compartiendo en las próximas noches. Una iglesia o un cristiano, un creyente, una congregación, un grupo como el Café con Max, si no tiene el Espíritu Santo de Dios dentro de sí, somos los más vulnerables que puede existir en esta tierra. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que te da poder.
¿Me entienden? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el poder del Espíritu Santo. Si no tenemos al Espíritu Santo, si somos una iglesia, una congregación, un grupo de creyentes que no tiene el Espíritu Santo, no tiene poder. Entonces somos dignos de conmiseración. ¿Por qué? Porque el enemigo va a jugar michi con nosotros. ¿Me entiende? Nos va a tener como piñata. Pero cuando usted ha recibido el Espíritu Santo sobre usted, entonces el enemigo, en lugar de venir a hacerle cuadritos la vida, va a tener que huir de usted por el Espíritu que está en usted. Entonces, mis hermanos, sabemos que tenemos un Dios soberano, grande, poderoso, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Sabemos todo eso, pero el enemigo ha trabajado miles y miles de años. ¿Para qué? Para hacernos entrar en cobardía, para no compartir el evangelio de poder, para quedarnos calladitos. Así calladito eres más bonito. Mejor no hables, mejor no digas nada. Es lo que te dice el enemigo. Es decir, nos ha infundido temor de hablar de nuestro Señor Jesucristo, del personaje más grande, más importante de este universo, que se llama Jesucristo, el Señor. Así que, mis hermanos, les dejo con esa pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted le habló a alguien de nuestro Señor? ¿Cuándo fue la última vez que usted dijo, voy a interceder por este hermano, por esta hermana en mi tiempo con Dios, en mi tiempo devocional? Voy a orar porque el Señor está poniendo este deseo ardiendo en mi corazón. Quiero hacerlo, voy a hacerlo. Sé que acá en este grupo, por la gracia, por el favor de Dios, tenemos hermanos y hermanas fervientes, guerreros de Dios, que están haciendo discipulado. Qué bueno por ellos. Dios los bendiga, hermanos. Gracias por ser parte de este equipo, de este esfuerzo evangelístico. Oren por nosotros para que podamos seguir extendiendo el reino a través de toda plataforma de las redes sociales, que podamos usarlas para poder alcanzar a más gente para la gloria de Dios. Para cuando tengamos que recibir el llamado de Dios para volver a casa, entonces nos vayamos llevando nuestras coronas al Señor. Esto es lo que gané, Señor. Estas almas me las diste, aquí te las entrego. Gloria a Dios. Gracias a Dios por su compañía, amados hermanos. El tiempo nos ha ganado una vez más. Que el Señor los bendiga. Gracias por su grata compañía. Que tengan una noche preciosa, una noche de paz y una vida sobrenatural en Cristo para la gloria de Dios. Si el Señor lo permite, mañana estaremos en este mismo horario extendiendo este capítulo 8 de Romanos, que es dinamita pura. Dinamita pura. Va a transformar nuestra manera de pensar. Amén. Entonces, si papá Dios lo permite, mañana nos juntamos otra vez para darle gloria a Dios. Muy buena noche, familia. Que Dios los bendiga. Hasta mañana. Bendiciones.